dice, debemos suponer una represión primordial, un primer tiempo donde ocurrirían todas estas operaciones. Pero él lo va a pensar a partir de lo secundario, ¿sí? O a partir de los retoños de eso reprimido primordial. ¿Se acuerdan? Es decir, en el texto de la represión primordial, Freud dice que cuando nosotros le pedimos a alguien que asocie en análisis, estamos trabajando en ese plano, en el plano de los retoños, ¿no? Entonces, para que eso funcione, para que alguien pueda asociar libremente y en determinado momento haya un lapsus, haya una interrupción, haya un olvido, o surja alguna situación, algo angustiante, lo cual lo hace desviar de lo que dice o no poder hablar más, tiene que haber ocurrido este primer tiempo, ¿no? Este primer momento de la represión. Por eso yo les había como, no sé si advertido, pero digamos, habíamos planteado que, bueno, que no podemos pensar la represión si no la pensamos en los tres tiempos. Si nosotros tenemos que hablar de represión, la tenemos que pensar en esos tres tiempos. Hay un encadenamiento lógico de los tiempos, es una secuencia lógica. Pero siempre, y esto es lo que nos desubica, pero ya estamos un poco habituados por lo que venimos leyendo, sobre todo en la carta, por ejemplo, el primer tiempo es lo que en ese ordenamiento es el segundo. Lo que es primero en la diacronía, aquello con lo que nos encontramos, es el segundo tiempo. Y retroactivamente reconstruimos el primero. A su vez, voy despacio, ese tercer tiempo de retorno de lo reprimido es un efecto necesario. No hay represión si no hay retorno. Siempre es fallida la represión. O, entre comillas, fracasada. ¿Vieron el ejemplo del insecto que da Freud? Porque Freud usa cuanta imagen le viene puede echar mano para hacernos pescar la textura de sus conceptos, ¿no? Entonces él dice, la represión no es como aplastar algo y de ahí en más quede inactivo, no. Por eso habla de los retoños. Proliferan en las sombras, dice. ¿Sí? Es decir, que si hay una represión, si algo es quitado de la conciencia, sigue actuando. Sigue encadenándose. O, con un término que venimos usando desde principio de año prácticamente, insiste. Eso reprimido, eso inconsciente, tiene ese carácter de no realizado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso ya cuando hablábamos de estudios sobre la histeria? Esto que estaba y no estaba, esto que estaba antes o se realiza en el acto psíquico, en terapia con Freud, en análisis con Freud. ¿Estaba ese saber o no estaba? Bueno, estaba tal vez, tomando los términos de la represión, proliferando en las sombras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Mediante la condensación y el desplazamiento y las desfiguraciones, produciendo efectos a nivel de lo preconsciente y la conciencia. ¿Y estos efectos qué son? Los sueños, los síntomas y aún la angustia. Entonces nosotros siempre vamos a estar entre ese segundo y tercer tiempo, cuando escuchemos a alguien relatar o quejarse o culpar a otros de su malestar. Desde ahí, retroactivamente, tenemos que pensar que hubo un primer tiempo, necesariamente. Es casi como una condición lógica.
Entonces, ¿qué dice Freud? Vamos a su compleja definición. Busquen ustedes el texto. En la represión, vamos a situar esto en la represión y algo más en el capítulo 4 de lo inconsciente. Me quedó en el tintero todavía lo del cuerpo erógeno, ya vamos a ir ahí. Fíjense, habíamos leído la definición de pulsión como concepto de límite, ¿no? Como concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, y como esa fuerza de trabajo, ¿sí? Que se imprime sobre lo anímico a raíz de su anudamiento con el cuerpo. Y habíamos situado que el cuerpo, del que habla ahí Freud, esto estaba en pulsiones y sus destinos. Ese cuerpo del que habla Freud ahí, ese cuerpo, él dice lo somático, no era lo somático en tanto lo estrictamente orgánico, sino que estábamos hablando de ese cuerpo erógeno, de las zonas de borde, bueno, todo lo que trabajamos la vez pasada. ¿Está eso? Estaba en la cabeza de ustedes. Pero sí que, ¿qué dice ahí Freud que es muy importante y que es como la otra cara de la definición de la represión primordial? Porque él dice, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Y en la represión nos dice que la pulsión se fija a los representantes. Entonces, esta idea de fronterizo, ¿sí? Desde el lado de lo anímico o desde el lado de las representaciones, lo pensamos como esa fijación. Se fija para quedar en la frontera, podríamos decir, entre ese aparato psíquico, entre el aparato psíquico y el cuerpo erógeno. Presenta la sexualidad, es el lugarteniente, dice en algún lado Freud, de la sexualidad en lo psíquico, en lo anímico. Pero no es solo que la presenta, sino que eso imprime un esfuerzo, un trabajo a lo psíquico. Lo mueve. Alguien decía, creo que era Juan Ripo por ahí, que decía, bueno, ¿dónde está? ¿Cuándo comienza a funcionar este aparato psíquico? ¿Cuándo comienza a funcionar? ¿Cuál es el primer momento? Bueno, es un momento que tenemos que suponer, que tenemos que armar una especie de ficción de un origen. ¿Mm? Con el deseo, claro, es verdad, bien, bien. Pero ese deseo, bien, Fabián, ese deseo va a ser el trabajo que imprima la pulsión al aparato psíquico, en su fijación. Por ahora estamos como describiendo los mecanismos y articulándolos, después le vamos a tener que dar forma desde otro lugar. Podríamos fruto de la pulsión, bien, Ricardo, más que fruto de la pulsión, fruto de la fijación de la pulsión a lo psíquico. Hay algo que enchufa, podríamos decir, que anuda la pulsión al aparato anímico. Hay algo, no, es esta operación de la represión de la pulsión. Si no supiéramos de ella por los representantes y por esta derivación, por este trabajo que hace funcionar al aparato psíquico. Es decir, no podemos pensar pulsión sin representante psíquico. Esto es importante. Es un concepto fronterizo, pero justamente eso hace que no la podamos pensar separada del anudamiento de lo erógeno a lo psíquico. Por lo que ya venimos diciendo de la Carta 52, ese aparato psíquico elabora, es un aparato psíquico que elabora la sexualidad. ¿Sí? Es decir, elabora en el sentido de que trabaja, labora, produce
formaciones, sueños, lapsus. Es por ahí por donde se deriva la sexualidad. Entonces, esto nos separa o nos, casi les diría, alivia de pensar la pulsión como un estímulo estrictamente orgánico, como una fuerza que está antes. Casi nos hace pensar en la pulsión como una especie de relación. Así, muy, si uno hiciera como una destilación lógica, diríamos, es como una especie de relación, la pulsión, más que, porque claro, o sea, creo que lo habíamos hablado con ustedes, que si uno se hace una imagen de la pulsión, piensa en una fuerza, en una energía, ¿sí? Pero solo tiene sentido anudada a lo psíquico. Es fuerza y es energía para lo psíquico. Entonces, si yo purifico, digamos, la definición, digo, es una relación entre ese cuerpo en tanto cuerpo erógeno y el aparato de huellas de representaciones. Y ahí sí, ahora les leo otra cosita antes de ir directo a Freud, que me encantó para pensar ese cuerpo erógeno, en función de lo que había quedado medio pendiente la otra vez de las zonas erógenas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las zonas erógenas, de esta pregunta que hizo Pablo, de si había zonas determinadas o no predeterminadas, pero que favorecían su erogenización? Y nosotros no habíamos dicho que no, pero habíamos puesto el eje de eso erógeno en la relación a la demanda del otro, ¿sí? Era en esta presencia, ausencia del otro, donde se trazaba el cuerpo pulsional, el cuerpo erógeno. Entonces, esta autora trabaja mucho este juego de la presencia-ausencia del otro, ¿sí? Además de cómo va nombrando las necesidades del niño. ¿Se acuerdan que decíamos que poda la necesidad y la necesidad ya queda atrapada en esa red significante, ¿sí? Y a su vez en el deseo, digamos, ¿no? Porque desde donde la madre va a asistir al niño es desde el lenguaje, desde las huellas, y cómo están articuladas esas huellas desde un deseo, ¿sí? Y cómo ese niño va a ser alojado en un lugar deseante. Entonces, desde ahí, ese cuerpo, digamos, va a ir erogenizándose, se va a agujerear en tanto cuerpo orgánico. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Ese deseo del otro, esa palabra de la madre nombrando la necesidad, va a agujerear el cuerpo en tanto cuerpo estrictamente biológico, en tanto cuerpo que se cierra sobre sí mismo con un objeto de la necesidad. Ese cuerpo desaparece, queda agujereado, queda anhelante de otra cosa que no necesariamente es un objeto de la necesidad. Entonces, a ver si podemos decir, bueno, pero esto es un juego de presencia, ausencia y de repeticiones, porque el niño busca, ¿se acuerdan? Esa satisfacción que se perdió, que no. Entonces, ¿cómo la busca? Mediante la repetición. Encuentra algo semejante y encuentra diferencias. Las repeticiones producen inscripciones. Entonces, esta autora dice, los lugares del cuerpo en los que se manifiesta de manera absolutamente primitiva la presencia del deseo, resultan así engendrados por experiencias temporales, ¿sí? Un lugar pulsional sería, entre otras cosas, el producto de una identificación temporal. Esto ella lo dice en relación al efecto de estas repeticiones. A través de la experiencia de los gritos, mencionadas por Freud, ese lugar resultaría de la repetición, esto me gusta, fíjense, de encuentros y de avances recíprocos entre gritos y pecho. Entre, y subraya esto, el cuerpo del niño y el cuerpo de la madre, o sea, entre el cuerpo del niño y el cuerpo de la madre, no se preocupen por anotar, escuchen, hagan resonar nomás esto. Se actúan coincidencias, o sea, hay encuentros, e inadecuaciones. O sea, no siempre es un encuentro armónico, al contrario. Es decir, esto es toda una pregunta también para las madres, ¿no? Esto de si el niño toma el pecho, de cuándo come, cuál es la mejor manera, cómo se va armando eso entre ellos.
Entre el cuerpo del niño y el cuerpo de la madre se actúan coincidencias e inadecuaciones que ponen en juego la alternancia de la presencia y la ausencia. Fíjense cómo lo plantea. A ver, si me saco, me escuchan, ¿no? ¿Escuchan bien? Bárbaro. Entonces dice, este cuerpo que se elabora, estos compuestos, fíjense, afuera adentro, como que ese juego de presencia, ausencia de la madre también va marcando el afuera y el adentro del cuerpo, va como estableciendo unos bordes a ese cuerpo. Dice, esos compuestos afuera adentro, ¿sí? Lo que le viene de afuera a partir de que hubo una ausencia, ¿sí? Se registran las presencias a partir de la ausencia, y eso también va trabajando el espacio entre una afuera y adentro, son entre dos, dice. Son entre dos. Hola, Laura. Dice, este cuerpo que se elabora en el tiempo, y esto es lo que quería que escuchen, no coincide exactamente con el cuerpo en el espacio. El cuerpo no está allí en sí mismo, como si fuera ese cuerpo estrictamente biológico, orgánico, el cuerpo dado, el cuerpo físico, ¿sí? Sino que el cuerpo, en tanto cuerpo erógeno, está más bien en el intervalo entre lo mismo y lo otro, ¿sí? Ese cuerpo, como cuerpo pulsional, se produce, podríamos decir, en este juego de la repetición. ¿La repetición de qué? De esa satisfacción buscada. Pero recuerden que en la búsqueda, en la búsqueda que instaura la repetición de aquella satisfacción buscada, se inscribe la satisfacción obtenida, se inscriben huellas, se inscriben diferencias. Entonces, ese cuerpo erógeno se va tramando en ese encuentro y desencuentro con el cuerpo de la madre o con la asistencia materna. Perdón, una consulta. Hay una frase que me encantó, pero me está costando entenderla. Sí, Que habías dicho hace un rato que me pareció espectacular, que dice, el cuerpo no está allí mismo, sino que el cuerpo erógeno está en el intervalo entre lo mismo y lo otro. claro, porque lo mismo y lo otro es ese cuerpo que se va armando en la búsqueda de la identidad. Lo mismo en el sentido de buscar una identidad de satisfacción, por eso decía la satisfacción buscada, y lo otro es eso que se inscribe como la satisfacción obtenida, que es una diferencia. Lo que vimos respecto a la vivencia de satisfacción, o sea, en la repetición, en la búsqueda, ¿sí? De aquella satisfacción, entonces se acuerdan que lo habíamos descrito como satisfacción buscada, se inscribe la satisfacción obtenida, pero entre ambas hay una diferencia, ¿está bien? Esto en el marco de las huellas. Eso produce este cuerpo erogenizado, ese juego de repetición, ¿sí? Esa diferencia entre huellas, ¿sí? Deja como esa especie de cuerpo, de tensión en el cuerpo, que después podemos pensar como el empuje pulsional. ¿Sí? Ese cuerpo queda erogeneizado porque en la búsqueda de lo mismo encuentra otra cosa, por decirlo de algún modo. Es decir, que ahí vemos cómo nacen sincrónicamente esas zonas del cuerpo, podríamos decir zonas anhelantes, ¿sí? Este cuerpo agujereado, este cuerpo que va a buscar nuevamente encontrarse con esa satisfacción y esa diferencia entre las huellas. Como si pudiéramos decir, hay diferencia entre las huellas, hay zona erógena, si no, no pasaría esto. A ver si lo puedo decir de otra manera.
¿Se acuerdan cuando vimos la vivencia de satisfacción? Nosotros decíamos, cuando el niño busca repetir esa vivencia, aún si pensáramos en la alucinación, lo que se inscribe en esa búsqueda, digamos que Freud llama esa emoción del deseo, es una diferencia, es una huella de otra cosa. Hay identidad y hay diferencia. Esa segunda experiencia marca una diferencia con aquella primera experiencia satisfactoria, o que se inscribió como satisfactoria, ¿está bien? Esa diferencia entre huellas era lo que sostenía el deseo. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en relación a la vivencia de satisfacción. Si no existiera esa diferencia entre las huellas, no existirían estos agujeros del cuerpo o estas zonas erógenas, o esto que es el cuerpo en tanto erógeno. El cuerpo, como ese cuerpo erógeno, como esos bordes del cuerpo que se van trazando en la relación a la demanda del otro. No es la boca, en tanto la boca que busca el alimento, sino la boca que chupetea anhelando quién sabe qué. Es la boca que se pone en juego en el chupeteo, es ese borde de la boca que se satisface en el chupeteo parcialmente. Entonces, en ese chupeteo está ese cuerpo entre lo mismo y lo otro. Eso que vos escuchaste, Fabián. Lo podés como, ¿cómo diría? Como experimentar en el chupeteo. Eso entre lo mismo y lo otro, ¿no? Hay como una tensión ahí. En ese ir a buscar lo mismo encuentra otra cosa, pero ahí hay una cierta satisfacción. Y además, ¿cómo? En la repetición. Ahí se va constituyendo lo erógeno. ¿Y esto por qué se juega? Por este juego de presencia-ausencia que del lado del niño instaura la repetición, por el ritmo que imprime la madre. Está el ritmo que imprime la madre, los juegos de presencia-ausencia, el modo en el que significa, ordena y miles de cuestiones, esas necesidades del niño, esa asistencia del niño, cómo nombra al niño, y lo que del lado del niño se va instaurando como huellas y como repeticiones y como movimiento del aparato psíquico. Como vos decías, Fabián, ¿cuándo se empieza a mover ese aparato psíquico? Cuando algo de ese deseo empieza a motorizarlo. Pero eso que motoriza en el aparato psíquico está anudado a lo erógeno en el cuerpo. Al cuerpo que busca una satisfacción más allá del estímulo estrictamente biológico. Y eso Freud ya lo ubicaba en los niños. Hasta en el niño que caga y no caga, y que espera, o que retiene, o que encuentra un placer, o qué hace, llama a la mamá y le muestra la caca. Cuando empieza a manejar los esfínteres, ¿sí? Con estas zonas del cuerpo que empiezan a tener un valor en relación a lo que el niño supone como expectativa del otro también, como el lugar que ocupa el otro, bueno, múltiples sentidos, digamos, que se pueden ir abriendo. Pero entonces ese cuerpo ya está tomado de otra cosa, ¿se dan cuenta? Es un cuerpo que está como enchufado a otra cosa. ¿Se puede ver esto? En esos primeros tiempos. A eso Freud lo llama zona erógena. Al cuerpo del chupeteo, es decir, cuando hablamos de este cuerpo entre lo mismo y lo otro, hablamos de qué satisfacción queda enganchada en el chupeteo. ¿Sí? El chupeteo de lo que fuera, por otro lado. ¿Se acuerdan que hablamos un montón de esto de la teta como chupete, a poder pasar al chupete, a poder quedar agarrado de otra cosa? ¿Sí? Entonces, ese cuerpo que, pongamos, se calma y se duerme, agarrado del juguetito azul que estuvo toda la vida en la cuna, ¿a qué está enganchado ese cuerpo? ¿Se ve esta idea? Se ve que ahí hablamos de este anudamiento del cual habla Freud en la represión primordial, porque es algo de la pulsión que no se deriva si no es por los representantes. Ahora, eso no quiere decir que se derive bien, queda chupeteando, queda en el autoerotismo,
queda empujando permanentemente. Miren, esto que leía de esta mujer, se los leo en Freud, fíjense, ustedes, algunos creo que lo trabajaron ya en el práctico, o lo han leído el año pasado. Vamos entrando, no se preocupen de tener una linealidad, vamos entrándole al concepto para pensarlo. En formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, ¿sí? Habla del principio del placer y habla de la función de la represión respecto al principio del placer y cómo este principio de placer no queda superado por el principio de realidad, como una especie de adaptación y de encuentro con los objetos. Esto es fundamental, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace que el principio del placer, me escuchan, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace que el principio del placer no acate plenamente el principio de realidad y los objetos de la realidad, ¿sí?, no queden como aquellos que permiten una superación de ese principio del placer? Fíjense, lo dice así Freud en este texto, antes de ir a represión, el relevo del principio de placer por el principio de realidad, con las consecuencias psíquicas que de él se siguen, y que en esta exposición esquemática hemos condensado en un único párrafo, en verdad, dice, no se cumple de una sola vez ni simultáneamente en toda la línea. Sonamos. Entonces dice, pues mientras este desarrollo se cumple en las pulsiones yoicas, vamos a ver que las pulsiones yoicas podríamos decir que son conflictivas porque ya pulsión y yo no enganchan en Freud, pero después esto recién Freud lo va a reformular a partir de introducción del narcisismo. Las pulsiones sexuales se deshacen de él de manera muy sustantiva, es decir, que las pulsiones sexuales no permiten este relevo del principio de placer por el principio de realidad. Las pulsiones sexuales se comportan primero en forma autoerótica, encuentran su satisfacción en el cuerpo propio, o Freud va a decir en 3 ensayos, en la estimulación de la zona erógena, ¿no? Es ahí donde va a estar la satisfacción. En el retorno sobre después Lacan va a decir en el retorno sobre el cuerpo. Entonces dice, de ahí que no lleguen a la, entonces dice, es autoerótica, es decir, encuentra su satisfacción en el cuerpo propio. De ahí que no lleguen a la situación de la frustración, esa que obligó a instituir el principio de realidad, como si se sustrajeran a la necesidad de encontrar un objeto en la realidad. Fíjense las pulsiones. Y cuando más tarde empieza en ellas el proceso de hallazgo de objeto, este proceso experimenta pronto una prolongada interrupción por el periodo de latencia. Es decir, acá ya está esbozando el Edipo Freud, ¿no? Es decir, que las pulsiones no alcanzan el objeto porque se interpone una barrera, que lo llama latencia acá. Creo que se me había ido. Entonces dice, que pospone hasta la pubertad el desarrollo sexual, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas pulsiones propias de la sexualidad infantil? ¿Se adaptarán al desarrollo sexual de la pubertad? ¿A la genitalidad? ¿Quedarán subsumidas por el objetivo, podríamos decir, o por el objeto genital? Parece difícil, porque fíjense, estos dos factores, el autoerotismo y el periodo de latencia, es decir, la barrera que interpone la latencia, tienen por consecuencia que la pulsión sexual quede, y esto para mí esta imagen es fantástica, suspendida en su plasmación psíquica. Entonces, fíjense, la pulsión queda suspendida, podríamos pensarlo desde la represión fijada, a que su plasmación sea en lo psíquico. ¿Sí? Tiene que sí o sí derivarse por lo psíquico, esas pulsiones. Y permanezca más tiempo bajo el imperio del principio de placer, de cual en muchas personas, en la represión va a decir, al fin de cuentas, esto es estructural, no es en muchas personas, en la neurosis, en la patología, esto es estructural. Las pulsiones sexuales quedan bajo el imperio del principio del placer, ¿sí? Y su única plasmación es
esta plasmación psíquica. ¿Y cuál es la plasmación psíquica de las pulsiones? Las fantasías. Ahí va a ubicar las fantasías. Entonces dice, del cual en muchas personas jamás puede sustraerse. A raíz de estas constelaciones se establece un vínculo más estrecho entre la pulsión sexual y la fantasía. Bueno, y después habla de pulsiones yoicas, de actividad de la conciencia, que es más difícil de pescar. Pero hay algo de la pulsión sexual, este autoerotismo y la barrera que interpone la latencia, que la deriva sí o sí a su plasmación psíquica. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar la pulsión, tal cual la va construyendo Freud desde 3 ensayos en adelante, sin esta fijación, sin este anudamiento, sin otro término que usa Freud que es muy interesante, es trabazón con lo anímico. O podríamos pensar que la pulsión nos da cuenta de que ese aparato anímico freudiano, ese aparato de huellas y representaciones, en tanto aparato psíquico dividido en sistemas, no funciona como tal, o no podría tener existencia como tal, si no elabora, de algún modo, es decir, si su trabajo no elabora el empuje pulsional. Voy de nuevo. El aparato psíquico freudiano, el aparato psíquico tal cual lo piensa Freud, ese aparato de huellas y de representaciones, no podría pensarse si no es un trabajo, si no es un aparato psíquico que elabora el empuje pulsional, que elabora el cuerpo erógeno, que deriva y presenta sustitutos, ¿sí?, a la satisfacción pulsional. ¿Qué de la pulsión la engancha ese aparato psíquico? Esto que leíamos de más allá del principio del placer, esa falta de objeto predeterminado. No hay un objeto predeterminado de la pulsión, es lo más lábil de la pulsión. ¿Sí? Entonces, a ver si puedo decirles esto. Del lado de la pulsión hay una falta de objeto, ¿sí? O donde iría el objeto parece que hubiera un hueco que pueden ir ocupando alternativamente distintos objetos. La teta, el chupete, el juguetito, la boca, ¿sí? Se trata de la meta, dice Freud por ahí, la satisfacción, las vías de satisfacción, los modos de satisfacción, ¿no? Un trayecto. Entonces, del lado de la pulsión hay un agujero. ¿Dónde? En lo que hace al objeto. O esto que comentábamos la vez pasada, que dice Mazota. Mazota dice, a ver, para que se me escapó tu comentario, Victoria. Espérenme. Entonces la pulsión también como eso que rompe con el cuerpo estrictamente biológico. Claro, claro. Eso es todo lo que venimos charlando la vez pasada. Esos 4 elementos de la pulsión pensados como un montaje y no como elementos de un instinto que tendría un fin único en un objeto predeterminado. No hay un objeto predeterminado. Entonces, si del lado de la pulsión hay un agujero en cuanto al objeto, del lado de los representantes hay un vacío o hay un vaciamiento de la representación. Ese anudamiento, esa trabazón de la pulsión en lo anímico, produce una sustracción, en realidad no la produce, pero vamos a pensarlo así, una sustracción al representante, como si impactara y produjera una especie de vacío en la representación.
¿Por qué? Porque no hay ningún representante que por sí mismo represente a la pulsión. La pulsión se deriva por la red de representantes. Entonces, podríamos pensar que esta represión primordial pone en relación dos campos heterogéneos, este campo erógeno, este campo del cuerpo erógeno y el campo de lo representacional. Pero lo representacional con las particularidades que vamos a ir viendo y que ya venimos pensando a partir del sueño, de la carta, del síntoma. Algo en el orden de las representaciones no termina de representar la sexualidad, o al menos no la expresa. No hay una correspondencia unívoca entre la pulsión y el representante, sino que hay una derivación de un campo en otro. Y quiero terminar de decir una cosa que no llegó nunca. ¿Qué los anuda? Una ausencia del lado de la pulsión y un vacío del lado del representante. Serían como dos huecos que entran en resonancia y anudan esos campos, pero no son lo mismo. Esto va a dar pie a lo que después Lacan va a teorizar como el objeto A, ¿no es cierto? Pero no importa, pensémoslo así. Del lado de la pulsión no hay objeto predeterminado, hay una especie de hueco que puede ser ocupado por distintos objetos. Del lado del representante siempre hay un punto de vacío en cuanto a la representación. ¿De qué? De lo sexual. Es como si nosotros dijéramos, si en esa primera evidencia de satisfacción realmente hubiera habido identidad de percepción, no hay vacío del lado de las huellas o de los representantes. ¿Qué quiero decir cuando digo vacío del lado del representante? Es lo mismo que quise transmitir cuando hablaba de que cuando intenta recuperar la huella de la primera satisfacción se produce una diferencia y un intervalo entre ambas. ¿Sí? No hay identidad entre los representantes. ¿Sí? No hay un representante que represente al objeto sexual de la pulsión. Por eso hablamos y no paramos de hablar y nunca terminamos de decir lo que queremos decir. O por eso hay ombligo del sueño. ¿Se acuerdan ese punto de detención? Como si ahí tocara algo de lo que no se puede representar. Y les voy a decir algo más para seguir complicándolos porque me encanta. Es como si nosotros pensáramos esta represión como una intersección de dos vacíos que ocurren en distintos planos. Uno en el campo del erógeno y otro en el campo de la representación. Nunca se superponen, no, se superponen pero no son lo mismo. Y esa superposición anuda los dos campos. Profe, representante, se me pasó. Espera. Ufa, che, no me anda el mouse. Ahí. Profe, representante, punto vacío, ¿en dónde se me cortó? El anudamiento de la pulsión al representante imprime al campo de la representación, es decir, a lo anímico, a lo psíquico, al campo de las huellas, un vacío. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese vacío? Que no puede representar plenamente, podríamos decir, lo que conviene a la pulsión o lo que conviene a lo sexual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que habíamos dicho de Mazota? ¿Cómo era? Lo que se reprime no es
un contenido incestuoso, menos ahora que todo el mundo ya sabe que se trata del Edipo y del incesto y de qué sé yo, ya sabemos todo de antemano, digamos, pero eso no es lo reprimido, porque si no, no podríamos escuchar a nadie. Lo reprimido es que no hay un saber sobre lo sexual, que nadie tiene un saber sobre eso que hace a la satisfacción de lo sexual. Esto hablábamos la otra vez en el seminario. Cuando alguien viene, el miércoles, cuando alguien viene con un padecimiento y una angustia sobre lo que le ocurre, no hay un saber sobre eso, ¿sí? Hay interrogantes, hay vacíos, hay un preguntarse sobre eso. O hay un saber y ese saber nos hace hablar y nos hace preguntar y le pedimos a alguien que nos confirme, ¿sí? O lo ponemos en otro. ¿Sí? Hay un punto ahí donde no se cierra el sentido y necesitamos seguir hablando. ¿Sí? Hay un punto de sinsentido, de vaciamiento en cuanto a la posibilidad de representar. ¿Qué? Representar qué es lo que estaría en el lugar de la satisfacción de la pulsión. ¿Qué es lo que estaría en lugar del objeto de la pulsión? Entonces, lo que yo decía es que podríamos pensar que hay dos vacíos. Del lado de la pulsión, el vacío o ese hueco en relación al objeto, ¿sí? Que da lugar a que puedan ir distintos objetos coyunturalmente a ocupar ese lugar de lo que satisface la pulsión. Y del lado del representante hay un punto de vacío que tiene que ver con el sinsentido, cuando hablamos, o con la cuestión de que siempre hay, de que el sentido se logra como una puntuación, pero no al modo de un signo, ¿sí? El sentido implica la diferencia entre signos, ¿sí? O del lado de la representación, que no hay una representación plena, ¿sí? De lo sexual. Siempre debemos remitir a otro elemento. Entonces decíamos, hay un vacío del lado de representación, un hueco del lado de la pulsión. Lo que anuda ambos campos es la articulación de esos dos vacíos, de esos dos agujeros, que no son lo mismo, pero hace que se anuden ambos campos. Los pone en resonancia y los intersecta, digamos, es como una intersección, pero en el vacío. Eso hace a la intersección, pero no dejan de mantener su diferencia, ¿eh? Porque la pulsión sigue siendo fronteriza. Es como que presenta a ese cuerpo erógeno en lo psíquico. Y lo psíquico tiene que hacer algo con eso. ¿Y qué hace? Desea, podríamos decir. Esto Lacan lo va a decir como que ese objeto de la pulsión, en tanto un vacío, opera como causa del deseo en el campo de los representantes o en el campo de lo psíquico. Pero sin irnos a Lacan y al objeto A, lo podemos pensar nosotros. Si decimos que alguien dijo de entrar y se me escapó, bueno, habrá entrado. Si nosotros decimos que la pulsión en su anudamiento con lo psíquico produce trabajo en lo psíquico, ¿sí? Y dijimos que el trabajo en lo psíquico es la realización del deseo, podemos ubicar ese pasaje de un hueco de un lado a un vacío que motoriza el deseo del otro. O este objeto perdido del deseo que hace que el deseo se realice solo mediante sustitutos y deformaciones. Por ejemplo, el sueño. Bueno, toda esta introducción es para ir a leer la definición de la represión, pero para ir a leerlo menos crudos, digamos, o menos agarrados de los mecanismos únicamente. Vamos, ahora sí. Vamos acá a, ¿cómo se llama? A represión. Lleva tiempo esto, ¿eh? No se preocupen. Después, siempre pasa más o menos a la altura de septiembre que dicen, ¡ah, sí! ¿Por qué a la altura de septiembre? Porque empezamos a ver Edipo y castración. Entonces, si no articulamos el Edipo y la castración a la contrainvestidura de la represión primordial, se nos hace difícil, se nos hace abstracto el concepto, ¿se entiende? Es como si necesitáramos ese segundo tiempo de poder armar
por qué hay algo que divide, por qué hay una fuerza que divide el aparato psíquico. ¿Se entiende? Esa fuerza que divide el aparato psíquico, esa contrainvestidura, esa fuerza de choque, si no la pensamos desde la transmisión de la legalidad por el Edipo, no la podemos entender. Nos queda como algo súper abstracto. O se suele decir, bueno, es la prohibición del incesto. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo esto opera? ¿Cómo funciona? Tenemos que pensar en el Edipo, inevitablemente. ¿Sí? La transmisión, lo que se pone en juego es la transmisión. A ver, también como eso que rompe el cuerpo estrictamente biológico. Muy bien. Bien, lo asocio a la necesidad. ¿En qué sentido, Ricardo, lo asocias a la necesidad? No es la necesidad, aunque imprime un empuje constante, pero no sería la necesidad, porque la necesidad justamente, bueno, en Pulsión y sus destinos, Freud hace esa diferencia, con esta fuerza de choque de la necesidad, en el sentido que aparece, pero ante la satisfacción se descarga, mientras que la pulsión es un esfuerzo constante, es un empuje constante. Bueno, vamos a ver esta definición. Laura, Mayumi, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario o avanzo un poco más y después rebobinamos? Sé que es un tanto abstracto, pero bueno, tenemos que pasar por acá. ¿Sigo? Sí, Nori, por mí. Dale. Bueno, entonces, ¿qué dice Freud en la página 143, la represión? Él dice, tenemos razones para suponer una represión primordial. Primero se acuerdan que dijo la condición esencia, no vamos a volver sobre eso, pero sí lo fundamental es que la esencia es quitar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Es decir, que ya tendría que estar la división inconsciente y preconsciente conciencia para poder funcionar lo esencial de la represión. Entonces dice, una primera fase de la represión, entonces acuérdense que dice esto, tenemos razones para suponer. Es casi una consecuencia lógica, una inferencia lógica. Retroactivamente debemos pensar que existió este primer momento. Debemos inferir, pensar, suponer que hay un primer momento de división. No lo dice como división, sino que dice una primera fase de la represión que consiste en que a la agencia representante psíquica, y acá la primera traducción, que después va a ser muy subrayada por Lacan y que está trabajada en esta clase de Curie, la agencia representante representación, o sea que con un representante no alcanza, tiene que haber al menos dos para representar a la pulsión. La pulsión se engancha a la red de representantes, no a uno. No hay un representante que represente a la pulsión. Hay al menos dos. R1, R2. Representante, no hay un solo representante, sino que tiene que haber al menos dos para cumplir algo de esa representación. Que para ser claro sería que no es una expresión, no es que el representante expresa la pulsión, sino que como está este vacío que decíamos del lado de los representantes, bueno, necesita de otro, o de la cadena, o el desplazamiento en la cadena. Entonces, la agencia representante psíquica, dice Freud, agencia representante representación de la pulsión. O sea que lo que se reprime, y esto es muy importante, es una agencia representante representación de la pulsión, no es la pulsión. Ahora dice, se le deniega la admisión en lo consciente. Ahora, si ustedes miran para adelante, para atrás, qué sé yo, no van a encontrar cuándo lo consciente se diferenció de lo inconsciente. Entonces, en esa misma denegación se produce la división.
En esta misma represión primordial se produce la división, entonces. Claro, si vos mirás para atrás, para adelante, para donde sea, no vas a encontrar un momento en el que se diferencien los sistemas, sino que a partir de que hubo una primera agencia representante de representación que no tuvo acceso a la conciencia, ahí se separan. Que esto es interesante, porque es como que nos corre de una idea genética del aparato psíquico. Ya estaba en los sueños, pero por ahí nos confundía. Y es que no es que primero hay algo inconsciente y entonces se le superpone un sistema preconsciente. Hay aparato psíquico en tanto hay división. Están los dos espacios y empieza todo el lío de la traducción, transcripción, censura, deformación, ¿se entiende? Pero es porque hay barrera, porque hay división y podríamos decir diferenciación de sistemas que podemos hablar de este aparato psíquico freudiano. Todo va a ocurrir en el entre sistemas. Porque al fin de cuentas vamos a estar encargándonos siempre de las formaciones del inconsciente. No hay un sistema, eso lo dice, por eso yo se acuerdan que les había dicho que lean el proceso primario y secundario, la represión, porque ahí Freud dice, yo dice la verdad, tengo que explicar todo consecuencias, porque no lo puedo explicar sincrónico, o sea, todo al mismo tiempo. Pero en realidad hay una operación sincrónica de la cual tenemos noticias en la diacronía. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, yo tengo que decirlo así porque si no, no se entiende. Conscientemente no lo podemos pensar, pero, dice, no podría, dice, es mítico pensar que hay un aparato psíquico de puro proceso primario. Dice, para que haya primario es secundario. Ven que en esto también funciona la lógica de la diferencia. Es porque hay esa diferencia de sistemas, es porque hay esa división de sistemas que arranca, como decía, vieron que dijo Fabián, arranca con el deseo. ¿Cuál es el primer momento de esta? ¿Cuándo arranca este aparato psíquico? Y bueno, cuando hay diferencia de sistemas. ¿Sí? Entonces, la represión, debo suponer un primer momento, aunque no lo voy a ubicar nunca, ese momento puntual, no porque nunca haya existido, sino porque no se da de una sola vez, debo pensar que hay un primer momento donde este aparato psíquico se dividió. Es como, es una definición muy compleja. ¿Por qué? Porque define, porque es una operación que para realizarse, la represión primordial, ¿no? Para realizarse, para que tenga lugar esta operación, pone en juego los elementos que esa misma operación constituye. ¿Qué quiero decir? Que yo no puedo pensar que hay división. Yo tengo que decir, la represión primordial quita algo de la conciencia y lo fija, lo mantiene alejado de ella, en el mismo momento en que digo hay inconsciente y hay preconsciente. Conciencia, ¿se entiende? Es decir, la represión define los elementos que la constituyen. Profe, O podríamos decir, crea su propio antecedente. Sí, dale. ¿esta agencia representante de representación tiene que ver con las pulsiones sexuales y con la prohibición del incesto que usted antes anticipaba o no? Lee todo. Agencia representante de la representación de la pulsión. Claro. Eso es lo que está en lugar de la pulsión en los psíquicos, en estos representantes. ¿Sí? No necesariamente es la prohibición del incesto, sino que esa agencia, eso va a estar en lugar de la pulsión, más o menos, digamos, porque ya dijimos que no hay un representante que represente a la pulsión, pero sí sabemos que la pulsión se fija. Fíjate que Freud usa ese término, dice, se fija. Eso está bueno para pensarlo. Antes decía que la pulsión es fronteriza, y cuando habla de represión dice se fija. ¿Qué quiere decir que se fije? ¿Qué quiere decir en Freud que algo se fije? ¿Quiere decir que hay objeto o que no hay objeto? Y entonces queda ahí empujando
a que ese aparato psíquico trabaje. ¿Sí? Después va a decir que esa agencia representante de la pulsión no solo son los representantes, sino también el afecto. Y eso va a estar relacionado con la represión, porque hay algo de la energía pulsional que no va a quedar totalmente ligado como investidura. Pero ya vamos a ir a eso. ¿El representante no tiene que estar fijado a algo? El representante cuando... ¿Cómo sería? A ver. O sea, por ejemplo, cuando hay palabra o cuando se fija algo, por ejemplo, en esa, el representante de representación de Dora, cuando se fija algo somático o sensorial. Acordate del sueño. Por ejemplo, pensemos en lo que vimos en los sueños, en el relato del sueño, ¿sí? Y en la interpretación que leímos, ¿se acuerdan? De Irma. Ahí está el juego de los representantes. En las figuraciones y en lo que produce el relato del sueño, en la asociación, lo que se va armando en relación, tal vez ahí no estaba tan claro en Freud, o está lo más evidente, ¿se acuerdan que después leímos la lectura de Lacan, que era, le daba una vuelta más a lo que nos cuenta Freud, pero Freud decía, bueno, yo que, no importa, vamos a tomar lo que dice Freud, ¿qué decía Freud? Yo acá lo que quiero es, el deseo que está en juego acá es no sentirme culpable, ¿sí? Echarle la culpa a otro, y daba el ejemplo del caldero, el caldero no estaba agujereado, qué sé yo, ya estaba agujereado cuando me lo dieron, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿qué tenía que ver? Con que el diagnóstico de Irma, ¿sí? Era el correcto, y él no era el culpable, y si ella estaba mal era porque no le había dado bolilla a su solución. Fíjense, solución. Fíjense cómo juega solución en todo ese sueño, ¿se acuerdan? Que estuvimos con la química, la solución a la enfermedad. Bueno, ese es el representante. Ahí se deriva la sexualidad, en esos términos y en eso que se... Pero no solo en esos términos, sino en todo ese trabajo de formulación del sueño, donde solución va a ocupar distintos lugares, va a generar distintas asociaciones. Entonces, la fijación no va a ser tanto a un representante, sino a un modo de funcionamiento de los representantes. ¿Que cuál es? Este que imprime el deseo en su realización. Ahí estaba muy claro. Si vos pensás el término solución, tenés una forma de pensarlo. Sí, Antonella. Entonces ahí sería donde la pulsión se engancha en la red de representantes de la que hablaba usted antes. Exactamente. Todo el, digamos, todo el proceso del sueño, cómo van, digamos, manifestándose los diferentes representantes. Sería esa red. Por ejemplo, ¿qué pasa en el sueño? Digamos, algo de esta pulsión, pero no sabemos en ese sueño porque en realidad eso, pero sabemos que el empuje pulsional, digamos, está operando para que la realización del deseo inconsciente produzca ese trabajo del sueño. Si es que miramos todos los pasos. Es decir, cuando digo fijar, es que la única forma de satisfacerse de la pulsión es esa, por esos sustitutos que ofrece lo psíquico. La pulsión solo se realiza o solo se satisface por la vía de sustitutos. Y estos sustitutos van a estar tramados desde esos representantes. Mayu, ¿querías decir algo? No, interrumpo un segundito porque ya me tengo que ir. Pero recién estaba viendo el calendario y yo pensé que arrancaba el viernes que viene el seminario de Movich, pero no, así que me puedo sumar el viernes que viene y me puedo quedar hasta el final. Recién, Nora, te digo una cosita y ya está. Intenté mandarte por mail el cuaderno 3, pero no entra. Así que te lo puedo mandar por Drive, si te parece. Bueno. A mí me interesa mucho subirlo a la página de la universidad si los chicos lo disponen. Así que vos mandármelo al Drive y de ahí supongo que lo podré subir. Supongo que en la página sí, archivos pesados se pueden subir. Sí, porque está el libro de Curi. Sí. Bárbaro. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Chao. Bueno, genial. Exactamente, entonces se fija más que, a un representante,
la pulsión se fija a un funcionamiento. Pero el funcionamiento ni siquiera es solo de derivación de un representante en otro, sino que el funcionamiento al que quedaría fijada la pulsión es la realización del deseo. Porque ese es, como decía Fabián al principio, el motor del aparato psíquico. ¿No? Lo que hace funcionar al aparato psíquico es el deseo. Y el deseo es el trabajo, ¿sí?, que la pulsión imprime a lo psíquico, que lo erógeno imprime a lo psíquico. Están como en dos planos distintos, pero se articulan en su funcionamiento. Por eso a veces yo me acuerdo, cuando estudiaba, no sé si, que la pregunta que le hacíamos siempre a los profesores era, ¿pero el objeto de la pulsión y el objeto del deseo son lo mismo? Porque uno escucha como un eco, ¿no?, de un modo de funcionamiento y otro, digamos. Bueno, esto después, justamente, hay una articulación entre ambos. No es exactamente lo mismo, pero hay una articulación, ¿sí? Porque si nosotros pensamos que porque la pulsión no tiene objeto, se fija al funcionamiento de lo psíquico y eso motoriza el deseo, hay ahí esta especie de intersección de vacíos que yo les decía, de huecos, ¿no? El hueco del objeto de la pulsión imprime a lo psíquico un vacío en la representación. Pero cuando digo vacío en la representación, quiero decir que los representantes no expresan lo sexual. Todo esto también viene porque hay aunque yo creo que también tenía algo de esto, pero estaba dicho de otra manera, a la inglesa, en Melanie Klein decía algo así como que las fantasías, ¿no?, eran, esperen que lo encuentro, nunca me sale exacto, una expresión mental de los instintos, ¿no? Esta idea de la expresión, ¿sí? Bueno, en Freud, el concepto de pulsión se separa del de instinto, digamos, ¿sí? Se separa porque la pulsión es ese montaje de 4 elementos que son disyuntos entre sí, o sea, son elementos que se acomodan muy raramente uno al otro, ¿sí? No hay un objetivo, una determinación y una descarga, es porque no hay descarga de la pulsión en un objeto predeterminado que la pulsión se fija a lo psíquico. Entonces ya la idea de fijación no es tanto una correspondencia unívoca, que por ahí es lo que preguntaba Fabián. Es difícil de pensar. ¿Qué quiere decir? ¿Que se fija tal representante? ¿Que se fija tal representante a tal pulsión? ¿O que se engancha, que se anudan modos de funcionar? La fijación en eso, un camino, una deriva, un estilo deseante. La fijación tiene que ver con eso, por eso hacemos tanto hincapié en el trabajo del sueño, en las operaciones, y no en los contenidos. ¿Se entiende? Por eso hacemos hincapié en la transcripción y la traducción y todo eso, y no en que hay una traducción punto por punto, de un elemento a otro. Había uno, esperen, tengo un ejemplo, ya que estamos, tengo un ejemplito que está muy bueno. A ver si se entiende esto del vacío de la representación. ¿Sigo no sé. con esto? Sí. Sí, perdón. Sí, dale. No. Yo por ahí me quedo enganchada con una idea y me quiero sacar la duda. Cuando usted decía que la pulsión no tiene un representante específico, sino que siempre tienen que ser 2 o más representantes. ¿Entendí? Al menos 2. Al menos 2. Exactamente. Esto sería algo como para graficármelo, como si no hubiese una palabra específica que lo defina y tengo que utilizar más de 2 palabras, varias palabras para explicarlo, pero como que no hay algo específico. ¿Sería una Exacto. así como para graficarlo? Al modo del signo. Exacto, sí. Exacto, muy bien. Al modo del signo, siempre va a haber discurso. Es decir, que en lo que se engancha la representación, en lo que se engancha la pulsión, es en que haya discurso y en que es la diferencia entre representantes o entre significantes lo que produce sentido. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Saussure que decíamos, ¿qué produce sentido? ¿Qué produce significación? La relación vertical
del significante al significado o la relación de oposición y diferencia entre signos en un sistema, porque también es en un sistema, no es solo entre signos. Bueno, la pulsión se engancha a esa diferencia entre signos. ¿Ahí se ve? No hay una pulsión que se engancha a un signo. No podemos decir, esto es lo oral. Y también, ¿cómo lo vemos del lado de la pulsión? Y que la satisfacción está en el chupete, en la teta, en el juguetito, ¿sí? En la boca, en el dedo, ¿sí? Pero esos objetos están marcados por la palabra y por el lenguaje, por un rasgo que es totalmente desconocido para quien lo elige. ¿Qué es una típica queja amorosa? Siempre elijo el mismo tipo, siempre, la típica, ¿por qué siempre elijo lo mismo? ¿O no? ¿No es típica? Bueno, entonces, pero ese rasgo que se registra como algo conocido es absolutamente desconocido. ¿Sí? ¿Y qué se engancha ahí? ¿Dónde se engancha la pulsión ahí? ¿En el rasgo? ¿Es tal cosa? ¿En la repetición? ¿Cuál es la fijación de la pulsión? La fijación de la pulsión es lo que hace mover a la repetición del rasgo que uno quiere decir, es lo mismo, siempre elijo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Dónde está lo mismo? ¿No? Y ahí otra vez hay una diferencia. Eso es muy interesante para pensarlo. Profe, ¿Sí? Pero siempre me pasa lo mismo. Dale, Antonella. Perdón, redensa. Yo, No, al pero contrario. es como si uno de los representantes de la pulsión de alguna manera tendría alguna reminiscencia, ¿no es cierto? Remitencia. Claro, ahí está, que nos remite uno de los representantes y otros no. ¿Puede ser así? Pero no sé si otros no, porque otros pueden ir a ocupar ese lugar de los que remiten en determinado momento. ¿Viste cómo es eso? No es tan fácil. Como que no se trata del signo. Profe, es como que el lazo, o sea, lo que se anuda ahí donde se fija, es en la posibilidad de realización de deseo más que al objeto de Claro. a la representación de ese Perfecto. objeto. Porque va cambiando el objeto, pero siempre se sigue enlazando en esa posibilidad de satisfacer. Totalmente. Bien, Esto que dice Leonela me parece que es muy claro. Voy a decir algo quizás que me va a llevar mucho tiempo de análisis. Siempre se vuelve la teta primera. Yo sé que Claro, si voy a mi pero psicólogo me va a llevar 3 años de terapia, pero siempre se vuelve la primera. Bueno, claro, ese siempre se vuelve, es lo que dice Leonela como realización. La realización es suponer que hay una teta primera, ¿no? Entonces, el siempre se vuelve a, esa es la realización, digamos. ¿Y cómo es la realización? ¿Cómo se teje ese deseo? En pensar que hay una teta primera, pero la teta primera se perdió como tal. Pero, ¿qué sostiene la fantasía? Que la hay. La fantasía que la hay. La hay, y ahí queda enganchada la pulsión. Fantasía. Perfecto, perfecto. Y ahí se enganchó la pulsión. La pulsión se enchufa a la fantasía, a la realización de deseos. Muy bien, muy bien. Les doy un ejemplito que para mí es maravilloso de vacío de la pulsión, porque ya acá avanzamos un montón. Dijimos fantasía, realización de deseo, que para mí es mejor, está más articulado. Lo que pasa es que para que haya fantasía, realización de deseo, ya tienen que estar los 3 tiempos de la represión. Estábamos en el primero, que es como muy teórico, digamos, lo tenemos que inferir, pensar. Para pensar este vacío, a ver si se entiende, escuchen esto. Dice este otro autor, un autor argentino que se llama Daniel Paola, que es muy enredado, pero en algunas cosas muy claro. Dice, para que exista una pulsión, Freud planteaba que es necesario que exista una representación psíquica de ese estímulo, ¿no es cierto? Y agrego por mi parte, dice este autor, que esa representación psíquica debe estar vaciada del estímulo mismo que la genera. Como que no llega a representarlo, también lo podemos decir. Esto es lo que dice Curiacá, no lo expresa, ¿sí? Porque falla en representarlo, entonces, como dice Antonella, remite a otro representante. Es representante de la representación porque el primer representante falla, debe ir a un segundo representante, ¿sí?
Por eso es una agencia. Aparte Freud dice, una agencia representante de la representación. A la inversa, que existe una representación psíquica de algo, no quiere decir que eso sea garantía de la pulsión. Por ejemplo, dice, esto es el ejemplo que voy a insistir siempre. Claro, por ahí esto querías decir vos, Antonella. Capaz que era eso lo que vos querías decir. Como que puede haber representantes que no ocupen el lugar de derivar la pulsión, vamos a decirlo así por ahora. Tener el estímulo del hambre y su representación no quiere decir que la pulsión oral esté funcionando. ¿Está bien? O sea, tengo hambre, quiero tal cosa. Bueno, no quiere decir que esté funcionando la pulsión oral, dice. Pero fíjense esto. El estímulo que genera la ingesta de comida y su representación verbal al decir tengo hambre es distinto que el oral de la pulsión. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Entonces dice, para este ejemplo hago referencia a alguien que estaba en otra posición respecto al lenguaje. Pero fíjense cómo decía, a un muchacho que estaba internado en el hospital psiquiátrico y decía, hablando de esto, el vacío en la representación, comer, comería, si supiera, es maravilloso como lo dice, el significado de la comida. Comer, comería, si supiera el significado de la comida. Y por el cual estábamos todos muy preocupados, aunque resultó ser el que más engullía. Esperen, es contradictorio, por eso es difícil. El significado es lo que da cuenta del vacío de representación que es el significante. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de decir quiero carne. ¿Me escuchan? Porque los veo medio detenidos, no sé si se fue la señal. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Dice, el significado es lo que da cuenta del vacío de la representación que es el significante. Hay quienes tienen estímulo sin representación y mueren de inanición en una catatonía. Es decir, que para que haya representación, no es solo quiero la comida, sino que la comida tiene que tener un significado, o sea, remitir a otro significante. ¿Se entiende esto? Es decir, no es el signo de la comida, sino el significado de la comida. Entonces R1 y R2. Y ahí se engancha la pulsión. Ahí puede tener que ver con la oralidad. ¿Sí? Si la comida no tiene un sentido para alguien, un niño puede morir de catatonía. Porque esa comida no está significada con algo más que la mera comida, como la que le doy a mi perro, digamos, porque se tienen que alimentar, aunque ya vieron que también eso está tomado por toda la mercantilización de los alimentos para perros. Pero yo no pienso que a mi perro le gusta más una cosa que otra, cosa que en realidad sí ocurre, pero bueno, ¿no? Es decir, la comida tiene un significado. Si la comida tiene un significado y eso despierta el apetito, es porque ya está tomada la nutrición por la oralidad, por lo pulsional, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, si fuera solo la necesidad se trataría de comida, que no sé qué importa que sea. Pero si esa comida tiene un significado de que me lo dio mi mamá, de reunirme con mi mamá, de que justo en ese momento mi mamá gritaba, o de lo que fuera, digamos, empieza a armarse en un sentido, una cadena. A eso sí se engancha la pulsión. ¿Sí? Digamos, si no tiene un significado, no pasa nada. Es lo que decía este chico. Comer, comería, pero si la comida significara algo, como no significa nada, bueno, después resulta que era el que más engullía. Comía, pero engullía. ¿Se entiende? No había un valor de esos objetos, no quería una... Y él sentía que no comía. Tragaba, podemos decir. Por eso, profe, es que por ahí no me acuerdo de dónde lo leí, pero que dicen que el significante por sí solo no significa nada, si no tiene un significado, digamos, que lo ligue, digamos, ligarse con un significado. No sé si me expliqué bien o hice lío. Pero cuando vos lo ligás a un significado, lo estás poniendo en relación a otro significante. Esa sería la cuestión. Por sí mismo, o sea, porque es este esquema de Saussure. El signo
es significación es significante a significado y como que hubiera una relación unívoca a ese referente. Y está el dibujito del árbol, digamos. Mientras que, pero el mismo Saussure decía que en realidad también la significación tiene que ver con el valor, decía él. Y el valor es la relación de oposición y diferencia entre los signos. En un sistema, porque no es lo mismo que yo diga una palabra en castellano, otra en alemán y otra en inglés. No estamos en el sistema de la lengua, no va a cobrar sentido. Pero el sentido es por la relación entre significantes. Pero para que haya una relación entre significantes, un signo no representa todo el sentido. Para yo pensar el significado, tengo que remitir a otro significante. La idea de significante más lacaniana, ¿cómo funciona? Vaciando el signo. ¿Sí? Es decir, diciendo que el signo por sí mismo no representa nada, sino no es en relación a otro signo. ¿Sí? Pero ¿por qué eso se puede pensar desde el psicoanálisis? Porque estamos pensando la representación en cuanto a la sexualidad. Digamos, porque es la lengua, porque es el discurso, porque es el habla, tocado, impactado, ¿sí? Anudado a lo pulsional. ¿Sí? Igual tampoco, solamente hay un lenguaje de signos puro en la computadora, digamos, como código. Pero el lenguaje humano es siempre esto, siempre es esta remitencia. Si no, lo que vimos en el sueño. Piensen lo que vimos en el sueño. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo les estoy mostrando el esquema de Curie, el dibujito. Creo que se los estoy mostrando. ¿O no? Sí, aparece. Esperen, a ver. Ahora lo busco yo en mi pantalla. Fíjense. Entonces él va a hacer este dibujo. Va a tomar este dibujo. La flecha que va de abajo hacia arriba, ¿sí? No, perdón, la flecha que va de izquierda a derecha, a veces la hacen de una manera u otra. De izquierda a derecha sería la pulsión. ¿Sí? Y la flecha que va de abajo hacia arriba y cruza la pulsión, pero en dos lugares, es la de la contrainvestidura. ¿Por qué? Porque nos falta la otra parte de la definición, que no está en la represión, sino que está en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 4 de lo inconsciente. Vayan a la página 178 de lo inconsciente, ¿no? Que es el mismo tomo de Freud. Entonces, fíjense que acá, entre el cruce entre la pulsión y la contrainvestidura, la intersección, acá me faltaría a mí poder escribir R1 y R2, ¿sí? La pulsión se fija a los representantes, al campo de los representantes. ¿Pero qué la fija? Esa fuerza de choque de la contrainvestidura que produce la represión primordial. Entonces, en la página 178 dice, también, siempre parte de la represión secundaria para poder pensar la represión primordial. Dice, de igual modo, el aludido mecanismo de sustracción de una investidura preconsciente no funcionaría cuando estuviera en juego miren cómo lo dice, la figuración de una represión primordial. Como que me la tengo que imaginar, la tengo que hipotetizar. Es que en ese caso está presente una representación inconsciente que aún no ha recibido investidura alguna del preconsciente y por lo tanto ello no puede serle sustraída. Es decir, no es que se le quitó una investidura preconsciente y se alojó en lo inconsciente. Es otra cosa, es algo que impidió que una representación accediera a lo preconsciente conciencia y en definitiva produjo esa división. Necesitamos de otro proceso que en el primer caso, el esfuerzo de dar casa. ¿Cuál es el esfuerzo de dar casa en los tiempos de la represión? ¿Cuál es? Ubiquemos esto. El esfuerzo de dar casa sería la represión ¿qué? Contéstenme ustedes para que yo vea que están... La primordial. Sería la represión primordial, donde se dividen los sistemas. No, el esfuerzo de dar casa ya es la represión secundaria. Por eso les preguntaba, para que lo ubiquemos. El esfuerzo de dar casa, o sea, siempre parte de la secundaria. En realidad él viene hablando de esto, nosotros todavía no lo vimos, pero ese esfuerzo de dar casa, ese quite de algo de la conciencia y mantenerlo alejada de ella, es lo propio de la represión secundaria. ¿Está bien?
Entonces dice, no es eso lo que ocurre. Dice, para que mantenga, en ese caso, en la represión secundaria, para que mantenga la represión. Y en el segundo, y fíjense que pone como segundo lo primero, la represión primordial, cuide de su producción y de su permanencia. Y solo podemos hallarlo, otra vez, estamos en este terreno tan fangoso de lo primero que no sabemos qué es, en el supuesto, otra vez, o sea, dijimos que me tengo que figurar, que tengo que suponer, y otra vez estamos con el supuesto, de una contrainvestidura mediante la cual el sistema preconsciente se protege contra el asedio de la representación inconsciente. Una contrainvestidura. Entonces dice, en ejemplos clínicos veremos en el modo en el que se exterioriza una contrainvestidura así. Pero ella representa el gasto permanente de energía de una represión primordial. O sea, el gasto de la división psíquica. ¿Sí? Por eso, acá en este esquema del libro de Carlos, ustedes encuentran que la contrainvestidura es la que sostiene, de algún modo, esa fijación de la pulsión. Y a su vez, la división del aparato. Lo que separa y mantiene la separación entre inconsciente y preconsciente. Y esto es interesante, la contrainvestidura es el único mecanismo de la represión primordial. ¿Vieron? Cuando estamos en la represión secundaria, que todavía no llegamos, pero bueno, ya más o menos es algo que ustedes manejan, es ese quite de investidura preconsciente, ¿sí? Quitarle lo que hace que pueda estar en lo preconsciente y alojarla en el inconsciente, o retornarla al inconsciente, depende de la hipótesis. ¿Está bien? Entonces, esa es la represión secundaria. Después hay que ver cómo hacemos o cómo hace el aparato psíquico para que eso no retorne, o que retorne deformado, retorne desfigurado, etcétera, etcétera. Pero ese es el mecanismo, el quite de investidura, mientras que en la represión primordial no puede haber quite de investidura. Porque no hay todavía algo que estaba en lo preconsciente consciente. Entonces, el único mecanismo es esto que divide, esa fuerza, que hace que algo no acceda a la conciencia. ¿Está bien? Es como que al escribirlo creamos el sistema. Al inscribir algo como inconsciente, genera esta división del sistema. Entonces, pero dice, la contrainvestidura es el único mecanismo de la represión primordial. Esa es la represión propiamente dicha, y estamos en la secundaria, que es lo que llama el esfuerzo de dar caza, se suma la sustracción de la investidura preconsciente. Y es muy posible que precisamente la investidura, bueno, es la que se aplica a la contrainvestidura. Pero lo importante es esto. Entonces, ¿y qué más dice? Bueno, no lo dice. El tema es que ¿de dónde sale una contrainvestidura así? Esto es lo difícil de esta definición de Freud. ¿Qué les parece? Si ustedes tuvieran que ahora ponerse a pensar con lo que leyeron, ¿qué pueden decir? Porque dice, una cosa sería la investidura en la represión secundaria que le quita a algo que estaba en lo preconsciente y hay que sacarlo de ahí, desalojarlo, entonces queda una investidura desligada y ve a dónde se la liga y eso oficia como contrainvestidura. Eso es una cosa. Pero esto no es eso. Dice, es el único mecanismo y no proviene de lo preconsciente. O sí, no sé, a ver cómo lo escuchan ustedes. ¿Se los leo de nuevo? Dice, de otro proceso, en el primer caso, en el segundo, el de la represión primordial, cuida de su producción y de su permanencia, y solo podemos hallarlo en el supuesto de una contrainvestidura mediante la cual el sistema preconsciente se protege contra el asedio de la representación inconsciente. ¿Sí? Ella representa el gasto permanente de la represión primordial, pero es también lo que garantiza su permanencia. Y es el único mecanismo de la represión primordial. Capaz que en la secundaria se suma esa investidura que se quita del preconsciente. Entonces es complicado, porque es el único mecanismo, no viene de la investidura preconsciente. ¿A qué nos llevaría esto? ¿Qué se les ocurre? No importa que no sea, es muy difícil de pensarlo, por eso quiero ver qué les sugiere para que lo podamos pensar juntos. Profe, no Fíjense. sé qué tiene que ver, pero en el práctico hablábamos también de que este freno y este corte se produce y viene del otro, viene de la afuera. No sé si hace referencia a lo mismo. Claro,
Porque hay algo como lo formula acá Freud, no lo dice, pero no lo podés pensar si no es como algo que viene de afuera. Ese es el tema. Porque la otra contrainvestidura, la que es propia de la represión secundaria, dice, sí, es esa investidura que se le quitó a lo preconsciente, pero esta fuerza de choque, esto que divide inicialmente el aparato psíquico, ¿cómo lo podemos pensar? Viene de afuera. Entonces, bueno, algo que transmitía Carlos, que me parece muy interesante, es pensar, bueno, este concepto de la contrainvestidura y de la represión primordial, sí o sí, nos saca en parte de la metapsicología y nos lleva al terreno del Edipo. Porque nosotros, ¿cómo vamos a pensar que hay represión y que hay un aparato psíquico dividido si no pensamos el conflicto que se tramita en el complejo de Edipo? Como que la consecuencia del conflicto y de la elección ante la que está cada sujeto en el complejo de Edipo, ¿sí?, tiene como consecuencia un aparato psíquico que funciona por represión, donde la represión es su mecanismo fundante. Porque acá lo que está diciendo Freud es que la represión funda el aparato psíquico, lo constituye como tal. Pero eso no es sin el otro, como dice Agustina. Y cómo el otro va ocupando, digamos, cómo el sujeto va tramitando en distintos tiempos esto que le viene del otro. Profe, y esto me remite también a las últimas clases de primer año que dimos el complejo de Edipo y el de castración, y el profesor Rodrigo Di Cosco nos hablaba de las consecuencias que puede traer el sepultamiento del complejo de Edipo, y uno no lo imaginaba o no lo pensaba, pero bueno, ahora viendo, y bueno, en toda esta introducción del inconsciente y la represión, como que adquiere más sentido eso que él nos decía. Exactamente, y a su vez eso del Edipo y de la castración, que después lo vamos a ver, pero lo podemos pensar como el engranaje por el cual se transmite la ley, la legalidad que hace a la alianza en los grupos humanos, es decir, la ley de prohibición del incesto, la transmisión de la ley, pero que no es una transmisión lineal, porque implica para cada sujeto un conflicto y una elección. El Edipo es un conflicto y una elección. Es estar ante una situación que implica un conflicto, ¿no? Ante una especie de encerrona, digamos, que sí o sí va a poner en juego una elección. ¿Sí? Entonces, el complejo de Edipo y el complejo de castración, como esos dos, esos dos situaciones conflictivas o esos dos procesos, digamos, de elección, como efecto o como consecuencia van a tener un aparato psíquico cuyo funcionamiento determinante sea la represión. ¿Y qué se transmite? Se transmite en ese complejo, por el complejo de Edipo, por ese engranaje del Edipo, se transmite, por un lado, el deseo del otro, pero en el mismo momento que el otro transmite su deseo, transmite la ley, pone en juego la ley. Ahora, no podemos hacer una cosa lineal y directa y decir, bueno, esta contrainvestidura de la represión primordial es la transmisión de la ley, sino que va a haber división del aparato porque en ese trayecto del Edipo, en esa elección que va a implicar el Edipo para el sujeto, las consecuencias, los efectos va a ser este aparato psíquico dividido, funcionando por represión, podríamos decir. También puede ser un aparato que no funcione por represión, como estamos en la psicosis. También va a ser una consecuencia del Edipo. Pero bueno, ahora estamos trabajando desde la represión. Entonces, sí o sí, para poder entender o pensar la contrainvestidura de la represión primordial, se va a poner en juego la transmisión de la ley, que supone el conflicto, el complejo. Freud lo dice de una manera que ahora no me sale, el conflicto, pero él lo dice de otra manera, esa situación
como sin salida, que supone una elección para el sujeto. ¿No? La encrucijada, sí, y lo dice de otra manera también. Pero bueno, está bien. No, está perfecto, porque la encrucijada es, bueno, ante la ley, el sujeto tiene que elegir. Pero esto tampoco es consciente, ¿no? Ah, no me va a salir, che. Ya lo voy a encontrar. Esperen que ahora me agarro la duda. Porque era tan perfecta esa, porque da como la idea, cuando él habla del Edipo, da la idea de la contrainvestidura, por eso me parece que está bueno leerlo. Denme un segundito. Sepultamiento del complejo Edipo, ¿dónde estamos? A veces se me escapan las palabras. Pero encrucijada es una buena expresión, porque da esa idea de elección forzada, dice Lacan. Obligado a elegir. Profe, esta idea de elección tiene... A ver, habla. Sí. No lo escucho. A ver, primero, ¿quién decía? Leonela y después Laura. Dale. Sí, esto de la idea de elección tiene que ver con el miedo a la castración y esta elección de seguir manteniendo, digamos, su pene y la renuncia de la madre. ¿Tiene que ver con eso? Exactamente, como que la elección tiene que ver con la castración. Es decir, es la castración la que confronta con una elección forzada. Y es el mecanismo por el cual se pone en juego la ley. Sí, Laura. Vos ibas a agregar algo también. Sí, no iba a decir eso, que como una elección forzada es como un contrasentido, ¿no? Es como, no es una elección libre, es una elección a la que Determinada. estamos compelidos, ¿no? Exactamente, está buena eso. Exacto. Espérate que, ay, ¿dónde estaba? Denme un segundo porque esto está acá y nunca... Acá está, el sepultamiento. Capaz que no encuentro nada, pero tengo así como vacíos de representación. Entonces, esperen que los busco. Que me rellene el texto. ¿Se acuerdan cuando él hablaba de represión y de sepultamiento? Bueno, no lo voy a encontrar justo hoy. Es algo como que el complejo muestra su imposibilidad. Ah, ahí me acordé. El complejo de Edipo, no lo encontré, pero me acordé. Muestra su imposibilidad interna. Como que hay algo de lo imposible que se inscribe en el Edipo. ¿Sí? O sea, esas fijaciones libidinales, algunos de los objetos parentales, esa elección libidinal, bueno, en algún momento muestra su imposibilidad interna. O sea, esto que hablábamos, Laura, de la resolución forzada, digamos, de la elección forzada. Acá lo encontré, dice, la primera hipótesis respecto a esa desaparición o a ese irse a pique del complejo de Edipo es la de la imposibilidad interna por razones de fracaso o por la falta de la satisfacción esperada. Perfecto, ahí estamos. Gracias, Fabián. Claro, esa imposibilidad interna es lo que se inscribe
como represión primordial. Es decir, es como si marcara esto de lo imposible. ¿Se acuerda que decíamos lo imposible del lado del objeto de la pulsión, lo imposible en cuanto a la realización del deseo? La ley transmite eso. Marca de imposible a la pulsión y al deseo. Qué bien que me venía ese término. No, pero digo, toca de imposible al objeto de la pulsión y a la satisfacción del deseo. Yo diría que eso es lo que oficia de contra. Hay una cuestión que trabaja Lévi-Strauss respecto a la ley de prohibición del incesto que por ahí nos puede servir. ¿Vieron algo ustedes en alguna materia? No, nada de esto que dice Lévi-Strauss. Bueno, él va haciendo todo un estudio, ¿sí?, donde va planteando las distintas objeciones para pensar que en realidad la prohibición del incesto sería algo como heredado del sistema natural, que en realidad eso, si funciona o no funciona entre los animales, ¿sí? Si es algo que sería como una evolución desde lo natural a lo cultural, ¿sí? Como si la prohibición del incesto existiera para reproducir la especie, y entonces en ese sentido sería una especie de continuidad del orden natural. Pero va a decir que la prohibición del incesto en realidad no es ni natural ni cultural, sino que se puede ubicar como bisagra y como pasaje entre ambos órdenes. Porque por un lado es universal, porque en todas las culturas hay algún tipo de prohibición vinculada a las alianzas y a lo sexual. Y por otro lado es cultural, porque tiene ese carácter de regla coercitiva y arbitraria. No tiene una razón de ser. No hay una razón biológica de la prohibición del incesto. Pero a su vez es el punto de lo social, digamos, las relaciones entre sexos, que trae algo universal en cuanto a algo de la naturaleza, porque es lo sexual. Pero lo desnaturaliza. La ley, la regla, desnaturaliza lo sexual y lo atrapa en una red de reglas y alianzas. Él dice, pasa el sistema de la herencia al sistema de las alianzas. La herencia como herencia biológica se pierde. Profe, esto nos explicaba el año pasado la profesora del teórico Lidia, que nos decía que antes era como más por conveniencia. Por ejemplo, se ofrecía la hija de una tribu a otra tribu, digamos, para que haya una alianza entre ellas y sea, digamos, más un trato que algo relacionado a lo natural. Exactamente, siempre hay algún tipo de reglas de alianzas. Claro, porque ella te hablaba de que esas reglas tenían que ver con en otro tipo de costumbres, porque ya lo de primitivo no se puede pensar, porque siempre hay reglas de alianzas, digamos, para la continuidad del grupo social, digamos, para el funcionamiento de esas alianzas. Sostienen una forma de continuidad que según las tradiciones, la historia va cambiando, la continuidad del grupo social. ¿Sí? Entonces, algo que viene del orden de lo natural, supuestamente el instinto sexual, queda atrapado en esa red
de reglas y alianzas y se desnaturaliza. ¿Sí? Entonces, esa ley queda como una especie de bisagra y de lugar de pasaje entre órdenes que son heterogéneos. Como si estuviera con una pata en un lugar y otra en otro. Pero ya lo propio de la naturaleza no va a funcionar como orden en la cultura, sino que la cultura y esas reglas se transmiten por el lenguaje, va a generar un orden otro sobre aquello que como natural se perdió, que es la sexualidad. No hay una sexualidad natural. Y sería normalizar, o sea, una de las cosas que me parece que habían dado en psicología decía, bueno, Lacan cuando lee a Freud, lo lee desde Lévi-Strauss, desde Foucault, y en realidad es el hecho de normalizar la sexualidad, o sea, meterla dentro de una norma y que se adapte a la norma. O sea, ya no es lo natural, sino es lo que la norma me permite, o lo que la ley me permite. Claro, es como que Lacan lee a Freud diciendo, esto que Freud decía de la sexualidad también lo podemos pensar porque la sexualidad ya no es natural. Freud lo decía, porque cuando hablaba de el Edipo, cuando hablaba de la sexualidad infantil, ya nos decía que no había una naturaleza, no estaba la naturaleza puesta en juego. Pero esto que plantea Lévi-Strauss de lo que divide naturaleza y cultura, cómo es una bisagra entre dos órdenes heterogéneos que a su vez se mantienen separados, digamos, y que hace que esto que era estrictamente natural empiece a funcionar desde otro lugar y pierda esa cuestión natural. Todo eso lo venimos diciendo de otra manera nosotros. En todos los aspectos que Freud va trabajando para explicar la sexualidad humana. Digamos, pierde cualquier tipo de articulación, y por eso hay síntomas, y por eso hay angustia, y por eso hay neurosis. Esa sexualidad de la que habla Freud no es la reproducción y no es la naturaleza. ¿Sí? Lo que pasa es que toda esta lectura de Lacan desde el estructuralismo, cómo funcionan esos órdenes, permite releer a Freud con otros elementos. Pero esto estaba en juego en Freud. No dicho así, pero estaba en juego. Entonces, la ley y el deseo se transmiten juntos. Hay deseo porque está operando esta ley, que desnaturaliza, podríamos decir, lo sexual, y lo deja atrapado en esas redes de la cultura. Esas reglas y esas leyes de la cultura no operan sin el lenguaje. Profe, y ese es el otro simbólico, además de la alteridad en cuanto al auxiliar del que hablaba Freud, ¿no? Es otra dimensión. La lectura. Es otra dimensión, porque vos fíjate, ¿te acordás cuando vimos lo de en el auxilio ajeno? Decía, pero fíjate cómo Freud, tantos años antes, intuía todo esto. ¿Qué decía además de que era el auxilio experimentado y el entendimiento? Decía, fuente de todos los motivos morales. Y uno se quemaba la cabeza pensando, ¿cómo asistiendo a un bebé se pone en juego los motivos morales? ¿Se entiende? Es decir, es como si también nosotros pudiéramos pensar esa dimensión del otro, no solo desde el deseo, sino también desde la transmisión de una ley y de una legalidad. Esto del lado del sujeto se elabora, quiero decir, se procesa por la represión. La represión es el modo de arreglárselas con eso del otro. Ese aparato psíquico en tanto dividido. Claro, entonces si uno quiere buscar un origen, no hay un origen, porque cuando vamos al comienzo está el otro. Y hay más bien una transmisión, ¿no? Uy, bueno,
Hoy tengo que dejar a las 6 porque tengo que seguir trabajando. Lo seguimos viendo. Ya la próxima vamos a ir directamente. Miren que de la represión vimos una página y media. Así que. Perdón, una cosita que justo Dale. Sí, en está esto bien. de que en el origen hay una transmisión. Estamos hablando de eso, de la transmisión de deseos, pero no Exactamente. transmitida directamente, Claro, sino que el otro claro. interpreta el deseo. Exactamente. ¿Viste lo que Freud ubicaba como lo filogenético? Freud ubicaba así porque decía, bueno, hay una filogénesis, porque, bueno, tenía que agarrarse de la biología, pero de algún modo, cuando nosotros vamos a buscar cuál es lo primero, ya esto se desdobla y vamos a este otro que alojó a ese niño. Desde un deseo y desde su propia transmisión de una legalidad. Que a su vez ese otro está atravesado por eso. Quiero decir que no hay un origen, digamos, puntual. Sí hay un comienzo. ¿No? Claro, sí, porque ese mismo que transmite viene atravesado por el deseo del otro o del padre y así. Claro, ese niño va a estar en una cadena, encadenado a algo. Eso tiene que ocurrir. Digamos, eso tiene que ocurrir. Porque si no, no va a tener un lugar. Los Como una efectos, estructura, Nori. Como una estructura transgeneracional, ¿no? El Edipo. Claro. ¿No? Sí, yo me gusta articularlo así. Exactamente. Sí. Poner en juego la transmisión. Es interesante porque esto nos saca de pensar como una génesis individual de la nos saca del individuo y nos lleva al sujeto. Poder pensar esto. Pero vamos tranqui, no nos apuremos. Es un poco para también entender por qué Freud dice, debo suponer un primer momento, pero no puedo decir, el primer momento fue a los 3 años cuando el niño empezó a hablar. No. Por algo es, entre comillas, impreciso. Entre comillas, porque esa imprecisión es una extrema rigurosidad. Si él ubicara esto en una edad, en un momento, en una especie de psicogénesis, estaríamos faltando a la estructura, que es esto que dice Laura, a la estructura de transmisión. Hay un otro que transmite un deseo y en esa transmisión pone en juego una legalidad. Del lado del sujeto, la elaboración va a ser ese aparato psíquico en tanto dividido, que funcione por represión, podemos decir. ¿Sí? Bueno, la próxima vamos a seguir con la represión. Vieron que Freud habla de 3 destinos del afecto, dice él. Pero en realidad esos destinos del afecto, o del monto de afecto, que va a terminar en angustia, o va a ser sofocado, o lo que fuera, esos van a depender del mecanismo de represión, de sustitución y de formación de síntomas. Vamos a trabajar sobre eso. Y eso mismo nos va a poder permitir volver a pensar la represión primordial. Bueno, hoy eran pocos, che. Escuchen, ustedes no pueden el miércoles al mediodía, ¿no? Porque yo estoy pensando, como están quedando pocos, de armar un solo grupo para el segundo cuatrimestre. Si seguimos así, si seguimos presencial, no. Miércoles a las 12. Bueno, vamos viendo, voy a hacer una consulta, o dejamos esto y pasamos lo de las 12 acá o así, porque quedaron pocos en cada grupo y me parece, si seguimos por este medio, o sea, si vamos a lo presencial, no, mantengo los 2 horarios, porque yo supongo que lo presencial va a retomar la gente, pero si seguimos por este medio es más conveniente dar una sola clase y juntar los 2 grupos. Bueno, nada, eso. Después pregunto, pero viene. A mí me gusta este horario, yo lo puedo mantener. Vamos a ver si puedo traer a los de los miércoles. Vamos a ver. Ustedes después me dicen si pueden o no. Bueno, chicos, seguimos. Nosotros tenemos clase el próximo viernes y después ya no, el 10 no. Que es entre feriado. Ya ahí ya no doy clase porque creo que además no hay, pero voy a dejar la clase del miércoles. Así que va a quedar esa grabada. Bueno. ¿Se puede entrar el miércoles? Ah, claro. Si no hay problema. Claro. Y obvio, sí, recontra hay lugar. Sí, eso iba a preguntar. Totalmente. Ah, buenísimo. El miércoles. Bueno, gracias.
Claro, claro, el miércoles 8 a las 12 y si pueden ir más tarde, van más tarde. Laura, ¿querías decir algo? Bueno, después lo vemos al horario. A mí el miércoles al mediodía se me complica, Nori, pero bueno. Cierto. No, pero yo estoy tanteando los dos grupos, no te Bueno, preocupes, ya vale. vamos a ver. A mí me gusta más mantener este horario que el del miércoles. Pero no todos los chicos del miércoles pueden venir, así que vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, un gustazo, chicos. Gracias. Chao, Gracias. profe, Chao. nos vemos. Buen fin de semana. Ah, profe, gracias. Adiós, descansen. Chau, chau.